Teníamos el problema del paracaídas. Entonces nos decía el enunciado que la velocidad con la que cae la sonda, el rover, en la superficie del planeta, la velocidad terminal, después de recorrer tanto distancias en la atmósfera del planeta en cuestión, ya ha alcanzado justo lo que discutíamos en el problema del coche anterior, es decir, ya la aceleración es cero, se ha alcanzado la velocidad, es un movimiento rectilíneo, bueno, podría ser una trayectoria de curva, rectilíneo y uniforme, con velocidad constante, velocidad terminal. A eso se está refiriendo aquí en el problema del paracaídas. Entonces la cuestión es alcanzar o que no supere una determinada velocidad, esa velocidad terminal del rover. ¿De acuerdo? O sea, que nos dice que tenemos por ahí la velocidad en cada uno de los planetas. Y nos estaba dando el enunciado también qué factores juegan un papel en cómo va a ser esa velocidad terminal, qué otras magnitudes físicas. En cómo es esa velocidad terminal. Y nos decía, pues, la masa del rover, m, teníamos la gravedad, naturalmente, g, la densidad de la atmósfera, ρ, y naturalmente el diámetro del paracaídas. Ahí podría uno utilizar el radio, uno podría utilizar, no tendría por qué ser el diámetro ni el radio, un segundo, podría ser, uno diría, podría ser la superficie si es hemisférico, no uno, también, o sea que, pero no son independientes, naturalmente, el diámetro o el radio, como bien os dice en el vídeo ese de 18 minutos escasos, el ingeniero mecánico, que no son independientes, es decir, escoges una de ellas y el problema va a ser el mismo, sí. Sí, la velocidad terminal, entonces, ¿a qué se refiere? ¿Aquella velocidad con la que la aceleración es cero? O sea, que tenés movimiento... O sea, que tenemos por aquí el paracaídas, ¿no? Y aquí de las cuerdas el rover, y aquí tenemos la atmósfera, ¿no? Tenemos actuando la gravedad, se despliega el paracaídas, entonces está cayendo bajo la acción de la gravedad. ¿Y qué otras fuerzas están actuando? El drag que está ejerciendo la atmósfera sobre todo el paracaídas y el rover, naturalmente. ¿De acuerdo? Entonces la velocidad terminal se refiere en ese vídeo y en lo que estamos haciendo aquí, pues a que la aceleración es nula. En el movimiento, eso quiere decir que la fuerza del drag más la gravedad es igual a cero. A eso se refiere. Simplemente contestando la pregunta. Y esa velocidad v que ponemos ahí se refiere, justo va cayendo. Naturalmente la densidad va cambiando, o sea que el problema... Pero ya en las capas últimas de la atmósfera la densidad la podemos considerar prácticamente constante y ahí tenemos entonces una velocidad determinada. Tiene tanto tiempo, el tiempo suficiente para adaptarse, para llegar a alcanzar casi esa velocidad terminal. ¿Algún problema más con eso dentro de eso? Pero nos está diciendo, ahora ya, después de... O sea, que uno lo entiende y dice, vale, genial. Y naturalmente, que si la superficie está por aquí abajo y esto se va a soltar porque lo sueltan antes, pues naturalmente para que no tape el rover y entonces dificulte que pueda salir. Así de simple. Entonces, a una altura determinada, lo sueltan y ya, bueno, ahí había métodos. También tiene unos cohetes
que lo que hacen es naturalmente intentar todavía ralentizar en el último trayecto, ralentizar un poco más la caída. Pero al principio, con los primeros rovers del 97, el Pathfinder y todos estos, el Pathfinder, lo que utilizaban era airbags, rodeaban, se hinchaba todo un balón que englobaba el rover, y entonces empezaba a botar, o sea, caía y era un balón gigantesco que botaba, pom, 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 hasta que paraba. O sea, que el primer método que utilizaron fue el de un airbag, finales de los 90. ¿No? Entonces se abría el airbag, ¿no? como pétalos, podéis ver porque hay muchas imágenes de eso. Entonces, ese método pues lo desecharon, sabrán ellos, bueno, por las dificultades que tendrían, aparte de que me imagino que tanto bote no les sentaría muy bien al cacharro. ¿Y qué pasaron? Pues entonces todo ello, también con los paracaídas antes de hincharse eso, pasaron a esto que es, en los últimos metros utilizan cohetes para todavía ralentizar un poco más, pero sueltan el protector térmico, sueltan a continuación el paracaídas, encienden los motores y si hay suerte, pues sobrevive al golpe, o sea, es un golpe. ¿Vale? Muy bien. Ya nos está diciendo en el enunciado entonces qué factores nos dicen que la velocidad, o que en el problema juegan un papel estas 5 magnitudes físicas. No la viscosidad. Eso es lo que dice también en el vídeo, que uno estudiando este problema diría, pues en principio yo añadiría también la viscosidad. Pero la viscosidad de la atmósfera es tan pequeña que el efecto, y uno lo entiende, porque ya hemos estudiado lo del drag lineal, drag cuadrático, que a esas velocidades estamos a unas velocidades mucho mayores que la velocidad crítica, es decir, que el término lineal es despreciable frente al cuadrático, y en el término lineal es donde tenemos la viscosidad. Esa es la razón física por la cual la persona, el ingeniero, en el vídeo dice, uno ha hecho tantos experimentos que ve que ese término o esa magnitud, la viscosidad, no juega un papel importante en este movimiento. Bien, 5 magnitudes físicas. ¿Dependientes o independientes? Depende de cuál quieras, eso es como en una función, cuál quieres despejar. Para nosotros en el problema estamos viendo que nos están pidiendo la velocidad terminal, es decir, que desde ese punto de vista uno diría que la velocidad sería una función, velocidad con dimensiones, pues de la masa, de g, de ρ y de d. Cuando decía, es un problema en 5 dimensiones, o sea que si yo tengo que dibujar, me dan 4 puntos, necesitaría una hipersuperficie de esas de 4 dimensiones y una altura para la velocidad, y así podría hacerlo. En principio tendría que hacer experimentos y cambiar los valores de todo esto para encontrar velocidades diferentes y ajustarlo. No es necesario, porque detrás de todas estas magnitudes hay dimensiones. ¿Qué dimensiones hay? Masa, longitud y tiempo. 3 dimensiones. 5 magnitudes. Todas se pueden poner en función de esas 3. Entonces la pregunta es, o la cuestión es, ¿cómo podemos simplificar el problema? ¿Cuánto se puede simplificar? Dije una regla el día pasado que era, ¿cuál? Que 5 menos 3, o sea, en este problema 2, ese va a ser el número mínimo de magnitudes al cual vas a poder simplificar el problema. ¿De acuerdo? Los grupos esos del pi de Buckingham, 2, va a haber 2. Bueno, olvidaos de la pi, de los Buckingham y de todos ellos. Es decir, que lo mismo que teníamos en el problema de la esfera en el túnel de viento, lo mismo que teníamos en el problema de la tubería,
Al final nosotros podríamos poner una variable dependiente, hacerla dimensional, va a ser función, en aquel caso era de otra, de una única, que era el número de Reynolds. En este caso no, en este caso el número de Reynolds, que es lo que uno tiende de memoria a decir, pues el número de Reynolds. Entonces no has entendido del todo por qué surge el número de Reynolds en los otros casos. Ahora tendremos que buscar estas dos magnitudes adimensionales y darles un sentido a cada una de ellas. Dependiente e independiente, pues uno está buscando la velocidad, cambiando el diámetro del paracaídas, pues podríamos llamarlas, voy a utilizar la misma notación, ¿no? V barra es una velocidad, ese grupo adimensional, una velocidad adimensional. Y un diámetro, otro grupo que llamo yo D barra, que le doy el significado de decir, esa va a ser el diámetro adimensional en el problema. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces lo que sabemos es que en principio este problema, que sería una función que habría que encontrar ajustando fijaos, en 4 dimensiones, la quinta, se ha reducido a un problema que va a ser, no voy a utilizar la misma f, claro, porque no es la misma función. Me parece que en el vídeo utiliza para las funciones letras griegas, ¿no? Phi, psi, las letras griegas phi, sí. Bueno, pues utilizo aquí G y F, que más me da. Lo demás se va a reducir a eso. La cuestión es que esto da información de cómo es este problema, en las mismas condiciones físicas, me da igual en qué planeta, con qué atmósfera, con qué gravedad. Esto contiene toda la información acerca de este tipo de problema en esas condiciones, ya veis. La viscosidad no entra, etc. De tal manera que podremos hacer experimentos en uno de ellos, la Tierra en este caso, y trasladarlo a lo que va a ocurrir en Marte. ¿Qué es lo que cuándo serán precisamente, cuándo podremos trasladar de un sitio a otro? Cuando sean dimensionalmente similares. ¿De acuerdo? Situaciones es verdad, es decir, que si tengo un diámetro determinado que corresponderá a un diámetro adimensional en la Tierra, ¿no? Diámetro en la Tierra, que eso me dará naturalmente el valor del diámetro adimensional. La situación dinámicamente similar en Marte será cuando el diámetro adimensional sea el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si es el mismo diámetro adimensional en un planeta o en el otro, obtendremos, si estamos en las mismas condiciones, la misma velocidad adimensional. ¿Se entiende? Bueno, pues nada, vamos a por ello. Lo primero será quizás encontrar o buscar cómo son estos dos grupos, la velocidad y uno puede hacer lo que viene que algunos miráis, el libro, el capítulo 9 del Sonesi. También os pedí, que recordad lo que dije, capítulo 3, y os dije, por favor, lo que estoy diciendo yo, echadle un vistazo, lo tenéis, lo que estoy diciendo yo en el capítulo 3, y en el capítulo 9, la última parte de la clase. O sea que no me miréis tampoco a decir, no dije nada, porque lo he estado explicando lo mejor que sé y que puedo, y además os estoy diciendo dónde debéis, una persona, un buen alumno, una buena alumna, no solo son los apuntes, sino, vale, he escuchado esto en clase, creo que he entendido eso, tengo que volverlo a leer para meditar, no vaya a ser que no lo haya entendido yo bien. Lo de los apuntes es un peligro, mortal. Lo que yo digo, con mis errores, lo que llega a tu cerebro, las órdenes que das a tu mano, lo escribes, luego, días después, lo que lees, es decir, lo que entiende tu cerebro que has escrito tú, que no es lo mismo que... Cualquier parecido es como, ¿habéis visto los chistes estos de
de Eugenio, algo así, pues, que ya falló, ¿no? Pero bueno, es tan famoso en YouTube que habréis visto alguno, ¿no? El del, ¿no? Hay uno muy famoso de eso, cómo se van dando la orden en el ejército, no me acuerdo exactamente cómo era, ¿no? Y cualquier parecido con la realidad, al final no se parece nada. Esa es la broma, pero esa es la realidad. Por lo tanto, uno necesita los libros para esto. Vale, eso es como la riña habitual que ya sé que hago y que me tendría que callar. Bien, vamos a buscar, o sea que primero a buscar la V y D. Y esto es importante lo que os dice en ese. No hay una única elección posible. Hay varias en los problemas. ¿De acuerdo? Pero lo bonito es que da igual cómo lo hagas, al final el resultado es el mismo. Y yo creo que voy a escoger otro que es, si bien lo menciona en el vídeo, utiliza otro, la persona, no me acuerdo del nombre del ingeniero. Al final el resultado es el mismo. Bueno, pues vamos a buscar. Y uno dice, poner M en función. Ese rollo que suelta ahí, ese es el único que yo diría, desde mi punto de vista. ¿Cómo voy a criticar a un profesor de una universidad tan, no? O sea, pero yo también tengo gustos, lo mismo es que podéis tener vosotros respecto a mí o a otros profesores. Eso es lo único que yo diría, podía haberlo hecho más refinado, más. Es decir, lo que pasa es que lo explica, tiene una razón, porque hay problemas más complicados y entonces uno no tiene en la cabeza todas las dimensiones y hay que seguir un procedimiento, ¿no? Paso a paso, como en lo del diagrama del cuerpo libre, que es lo que os viene en el capítulo 9, así. Hace esto, hace esto, hace esto. Pero aquí es mucho más fácil. ¿Cómo logro yo una combinación de magnitudes dentro de la elección? O sea, tengo un cajón aquí, dentro de la elección, ¿qué puedo yo coger que me dé dimensiones de velocidad? De tal manera que la velocidad dividido por eso, que no sea la velocidad, claro, dividido por eso me dé, sea dimensional. Bueno, con la gravedad y con una longitud lo tengo liquidado, porque yo sé que G por una longitud, en este caso tengo para elegir, como veis, D, es decir, que tendríamos aquí L, T a la menos 2, por L, o sea que es L por T a la menos 1, que son las dimensiones de velocidad. Por lo tanto, L a la 2 por T a la menos 2, que tenía aquí, ahí he ido L a T a la menos 2. Es decir, que si yo hago la raíz cuadrada de esto, tengo L por T a la menos 1. Es decir, que la raíz cuadrada de todo esto tiene dimensiones velocidad. ¿De acuerdo? Vamos a escribir esto mejor, que ahí fui un chapucero. L, T a la menos 2, por L, todo ello elevado a 1/2, la raíz cuadrada. ¿Vale? Bueno, o sea que ya tengo una elección posible, una combinación posible, porque podría escoger otra en la cual no me apareciese D, coger G y quizás otra que... Ahí uno ve naturalmente que necesito una longitud, podría hacer una combinación con la densidad y con la masa que me dé longitud y meterla ahí. Es decir, que ¿veis ahí la segunda posibilidad? Quitarme D, pero cogerme otra combinación del resto que me dé longitud para meterlo con eso y ya está. Pero bueno, ¿para qué? Si puedo hacerlo así ya más sencillo. Esa velocidad dimensional no depende de la densidad. Bueno, ahora estoy defino mi primer grupo como V, G por D. Esto es adimensional. ¿Es cierto o no? Y ahora lo que estoy insistiendo es, esto podría haber escogido otra combinación. ¿Lo entendéis? Al final el resultado en lo que hiciésemos aquí, podéis comprobarlo, va a ser el mismo. Comprobadlo si cogéis, por ejemplo, la combinación que pone el profesor en su vídeo, la primera que escoge. Bueno, me queda D. Sí, claro. ¿Es lo mismo que pusiésemos en lugar de sobre la raíz de G por D partido la velocidad? Sí, ¿no? Perdón,
que pusiese, ahí no he entendido la pregunta, que pusiese. Lo invirtiésemos. Que invirtiésemos V y la raíz de C por B. Bueno, también es adimensional, sí, ningún problema. No, o sea, el grupo es adimensional. Si tengo algo adimensional, la inversa es adimensional. Por mi parte no tengo nada que decir. Y le das el nombre que a ti te dé la gana. Bueno, por eso utiliza el capítulo 9 y el teorema este, no lo de los grupos pi. Pi, por no darle un nombre, como veis aquí, le doy nombres. Eso de decir velocidad adimensional, claro, es un... ¿no? La inversa también le podría dar otro nombre. Por eso utiliza esos, para caracterizarlo sin más. Bien, pero necesitamos, a mí me parece más interesante tener en la mente qué es lo que estás buscando, por eso pone, y también la otra persona, V. A ver, ahora necesito, tengo en el numerador, claro, necesito dividir por algo que tenga dimensiones de esto, y uno dice, claro, no, la propia D no, tiene que ser otra, sí. Todo lo que sea adimensional, no tengo nada que decir. V al cuadrado, GD también es adimensional. O sea que, como veis, la elección de los grupos, he dicho, no es, ¿habéis visto? No es única la elección. Toda la imaginación que le echéis, que sea correcta dimensionalmente, no hay nada que decir. El resultado, al final, es el mismo. Por eso, lo que debéis hacer es, si tenéis la curiosidad, que algunos sí la tenéis, no todos, pero sí algunos. Entonces, es decir, ¿eso que me están contando es una milonga o no es una milonga? Entonces voy a probar con la mía. Y al final vamos a hacer los números y a ver si sale. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Bonito. Bueno, tengo por ahí, pero tengo, a ver, algo que tenga dimensiones de longitud. Hombre, ρ en la cabeza, ahora uno puede hacer todo el rollo ese, pero hombre, ρ, la densidad, masa dividido por volumen, o sea, ρ va a ser masa por L a la menos 3. Es decir, que la inversa será m a la menos 1 por L a la 3. Sí, claro, sí. Aquí tengo L, que me quite la masa, pues será, por ejemplo, ρ dividido por la masa del rover, que ahí la teníamos, eso va a tener dimensiones de L a la menos 3. Es decir, que m dividido por ρ tiene dimensiones de L a la 3. Es decir, que la raíz cúbica tiene dimensiones de L. En la cabeza se hace más rápido que escribiendo a la mano. Por lo tanto, ya tengo aquí otra elección posible. O sea, una elección posible para hacerlo, que sería m dividido por ρ elevado al... o sea, la raíz cúbica, perdón, elevado a 1/3. ¿Qué os parece? Sería otra elección, una de las posibles, y ya tengo los dos grupos adimensionales. ¿Bien? Cuando uno tiene muchas magnitudes, y no tienen por qué ser solo 3 dimensiones, sino que el problema se complique con más dimensiones, pues entonces quizás sí ahí pierde uno más tiempo, pero vamos, aquí va chutando. Vale, vamos al siguiente paso. Me dicen, voy a utilizar como notación de tierra, de Marte, ρ tierra, ρ Marte, m tierra, m Marte, la m es la masa del rover, ¿eh? Y g tierra, g Marte, uy, perdón, iba a poner un igual, v tierra, v Marte, las velocidades térmicas. Tendremos dos situaciones similares. Cuando tengan el mismo diámetro adimensional. Es decir, que si teníamos aquí D Marte, M Marte, ρ Marte elevado a
de tierra m, tierra rho, tierra elevado a 1/3, es decir, que esto sea igual a esto, o sea, que me sale el mismo. Son situaciones en Marte y en la Tierra similares. Claro, el diámetro del paracaídas en Marte me tiene que dar, si se fija uno en cada una de las magnitudes, es diferente en cada uno de ellos, pero la combinación adimensional es la misma en ambos. Bien. Es decir, que de aquí yo puedo obtener, me están dando como dato, o me preguntan cómo es la velocidad en Marte, si D en Marte, creo, si no recuerdo mal, es 60 metros, ¿no? Era eso. Bueno, primero entonces vamos a buscar cómo tendría que ser la situación similar, qué diámetro tendría que tener el paracaídas en la Tierra. O sea, en la Tierra tendríamos m tierra, rho tierra, elevado a 1, m Marte, rho Marte, elevado a 1, por d Marte. Los datos: masa del rover en la Tierra 10, en Marte 900, tal, si no me he equivocado en ninguno. Diámetro en Marte 60, diámetro en la Tierra, pues 3,42 metros. ¿No me he equivocado en la fórmula? No. ¿Lo veis? Hombre, también lo podía haber dicho como resolver esta ecuación para una incógnita, que no es media. Podría escribirlo así, sin necesidad de despejar. Vale, pero bueno, despejar eso. Bueno, 3,42 metros. O sea que ya sabemos, ya tenemos en el paso 1. Siguiente paso, o sea que vamos a ponerlo aquí. Fijaos, voy a hacer un esquema, a ver si así os... Tengo D en Marte, D adimensional, D en Tierra. ¿Veis? Los pasos, o sea, ese es el que he conseguido. ¿Cuáles son los siguientes? Uno dice, pues si ya tienes el de en Tierra, vas a obtener la velocidad en Tierra. ¿Cómo? Naturalmente nos están dando 50 por e elevado a menos d en Tierra dividido por 10. Ese nos lo estaban diciendo, cómo era en la Tierra. D en Tierra, la velocidad en Tierra, ¿de acuerdo? Claro, si ya tengo la velocidad en Tierra, puedo hallar cómo es la velocidad adimensional correspondiente a esta situación. Pero tú aquí es que al hacer la dimensional estás relacionando con la velocidad, por ejemplo, la gravedad del diámetro. Pero ¿cómo sabes seguro que es así si es una cosa que te has inventado tú? ¿El que me he inventado yo? Ya, no, imagínate que me das La función, dices. Claro. Ah, bueno, esa es... Hombre, tiene una... La forma no es... La forma tiene sentido físico. Sí, tiene sentido, pero por ejemplo la velocidad, imagínate que depende de otra cosa, de la densidad en este caso. Bueno, aquí... No puedes estar seguro de que no. Ahí tienes en ese factor, precisamente has ajustado, tú estás haciendo diferentes experimentos, tienes muchos paracaídas por ahí tirados, tienes el rover con los 10, y tú estás ajustando. Fíjate, ahora, ahí es donde no lo ha pillado. ¿Tú eras Alejandro? No, yo soy Fran. Fran. Alejandro, ¿dónde estaba? Tú eras. Bueno. A ver si tú vas a perder pelo más rápidamente, pero no, es broma. No, pero si os parecéis, ¿no? Sí, Alejandro, Fran, ¿sí? ¿No? ¿O no? Sí, hombre, sin mascarilla no lo sé, pero vamos. Repito, ahí es donde no, quizás creo yo que no lo has pillado. Claro, porque dices, claro, ¿y cómo sé yo? O sea, la pregunta es, está muy bien, ¿cómo sé yo que eso va a ser así si solo lo estás haciendo con un rover de 10 kilogramos? ¿No? Quizás sería traducido, porque tú aquí en la Tierra solo tienes el rover de 10 kilogramos, la gravedad terrestre, la densidad terrestre. Lo único que te permite es hacer experimentos cambiando los diferentes paracaídas. Tienes varios paracaídas y vas haciendo experimentos. Claro, entonces tú estás pensando en lo inicial que yo decía. ¿Cómo es el problema? El problema es en 5 dimensiones. La cuestión es que no son esas dimensiones, o sea, digamos que el problema sería yo hago 10 con una cosa, 10 con otra, 10 con...
al final sería 10 elevado a 4 para obtener 10.000 puntos, 10.000 velocidades. Esas no son todas independientes, sino que unas están relacionadas con las otras. Serán iguales en aquellos casos en que sean la misma diámetro adimensional. Es decir, que ahora, problema que plantea vuestro compañero, podría ser así, decir, mira, un problema, una variación para un examen. Iba a decir, bueno, yo no me preocupo de, ahora digo, quiero saber, hago los experimentos en la Tierra, no me voy a otro planeta. Quiero saber cuál va a ser la velocidad terminal si yo cambio, por ejemplo, la masa del rover, aquí en el paracaídas. ¿Entendéis? Es el mismo tipo de problema. Es cómo relaciono yo en dos tipos de experimentos cuando la situación es similar dinámicamente en uno y en otro. No necesito otro planeta, la cosa es cambiar alguno de los factores. Haciendo experimentos con solo uno de los... Ahí otra vez es como decir, yo te doy el rover de 10 kilogramos y te estoy preguntando cuál va a ser la velocidad terminal si yo lo hago con un rover de 100 kilogramos en la Tierra, o sea, un paracaídas. Sí, yo entiendo que, por ejemplo, el diámetro dimensional, hay relación entre los dos diámetros adimensionales, que son iguales, vamos. Claro, entonces es cuando dices, claro, es dimensionalmente igual. Pero, ¿cómo sabes tú que exactamente la relación adimensional del diámetro es esa y no te estás equivocando? O sea, porque tú lo haces porque dices, vale, hombre, quiero decir, os doy la elección de poder escoger otra combinación posible. Eso, sí, os estoy dando la posibilidad de dividirlo por algo que tenga dimensiones de longitud. Lo haces así y eso es lo que te estoy invitando a hacer. Hazlo para ver, a ver si es verdad que si yo sigo con otra combinación aquí en el denominador diferente, si al final la cosa sale... Bueno, no sé, es lo que... Eso no entiendo, que puedes variarlo como quieras, pero es que no termino de entender por qué la relación tiene que ser la que tú quieras y no es una específica. En decir... No, bueno, hombre, es la primera que he encontrado. Claro, pero si tú tienes 1 millón de experimentos, las relaciones adimensionales son... No, ahí viene la cuestión, es ¿cuántos experimentos necesito yo hacer? 10.000, o sea, 10 por ejemplo, te permito cambiar 10 veces cada uno de los parámetros, masa, gravedad, densidad y diámetro. Esos son 10.000 experimentos diferentes. ¿Son necesarios? No, con 10 son suficientes. Con los 10 correspondientes a 10 de adimensional. Pero tú sabes que entre los 10.000 hay una relación entre ellos de adimensional, que es esta. Esta u otra equivalente, sí, claro. Es curioso, ¿verdad? Es curioso, sí. Sí, esa es la cuestión, que por eso estoy insistiendo más, quizás este año más todavía, porque es muy útil, como habéis visto. O sea, si lo digo yo y digo lo de Marte, no me creéis, no me creen los alumnos. Tenéis el vídeo de un profesor real de la universidad, una de las mejores de ahí. Es decir, y que lo han hecho real para algo que sí ha ocurrido, pues yo diría, joder, pues no está mal la cosa, es útil, es útil. En el diseño de submarinos, de barcos, de rascacielos, de todo, una de las patas que hay que analizar, no digo que no tiene por qué ser dinámica de fluidos, es que ahora tacháis dinámica de fluidos y esto es válido para cualquier rama de la física, claro. Bueno, estaba intentando dar los pasos, que es lo que estoy haciendo. Busco cuál es la situación, me dicen, ¿cómo va a ser para este diámetro? Pues ¿cómo va a ser esa situación, el diámetro adimensional? Si yo tengo, y digo, claro, los experimentos los hago en la Tierra, ¿a qué diámetro en la Tierra corresponde este? Muy bien, es lo que he obtenido de aquí, que son los 3,42. Siguiente paso. Digo, claro, a esa situación, en esa situación, para el mismo diámetro adimensional tengo la misma velocidad adimensional. Es decir, que si yo consigo ahora la velocidad adimensional en la Tierra, esa es la velocidad adimensional en Marte. Deshago el calcetín y ya está, que va a ser este paso. Digo, ¿y cómo consigo la velocidad en la Tierra? Bueno, pues con lo que te he dicho yo. Ahí es donde es mi invento aquí, esto. Digo, pues pasas aquí y obtienes la velocidad en la Tierra, correspondiente a este diámetro en la Tierra, que es dimensionalmente equivalente a este. ¿Cómo va a ser la velocidad adimensional? Es el siguiente paso. Y el final, la velocidad en orden.
¿Lo entendéis? Vale, velocidad en la Tierra, o sea que solo tengo que hacer ese cálculo. ¿Veis? He calculado el diámetro en la Tierra correspondiente a esa. Entonces 50 por la exponencial menos ese valor que 3,42 dividido por 10, creo que era, pues 35,51 metros por segundo es con lo que cae en la Tierra la velocidad terminal. O sea que estamos aquí en este paso. He hecho este cálculo. ¿A qué velocidad, a qué valor adimensional corresponde esa velocidad? Pues tendré que deshacer esto otra vez. ¿Qué teníamos aquí? Tendríamos que la velocidad, si tengo ahí la velocidad adimensional, la velocidad en la Tierra dividido por g tierra d tierra, y esto tiene que ser naturalmente igual a lo que ocurre en Marte. V en Marte, g en Marte, d en Marte. Si esto pasa multiplicando, o resolvéis la ecuación, claro. ¿Veis? Pasa multiplicando g Marte, d Marte, raíz cuadrada, por v tierra, por la velocidad adimensional. Claro, esto tiene dimensiones de velocidad ya. Las dimensiones de velocidad están aquí. Esto es adimensional. 91,41 metros por segundo. Ya está. No hay más. No sé, a ver, alguna duda así que os surja. Que todos, claro, el problema ahora, piensa, si añades más magnitudes físicas que tengan dimensiones de masa, longitud, tiempo, entonces ya el problema, o sea, que el problema te acercas más a la realidad, que fue lo que intenté decir yo el día pasado. Claro, hay problemas en los que nos aparecen más, por ejemplo, añádele la viscosidad. Un segundín, algo. Tú imagínate si dices, la viscosidad juega un papel en este problema. Entonces ya serían 6 magnitudes físicas. ¿Cuántos grupos adimensionales puedes formar? 6 menos 3, 3. Uno de ellos, el que escoges tú, lo llamas dependiente, a los otros independientes, o sea que uno en función de los otros. Entonces ya tendrás un problema tridimensional, no de 6 dimensiones, sino tridimensional. Y tienes que hacer, claro, es más complicado porque tienes que variar para 2 grupos adimensionales los valores para hacer los experimentos, y esos te sirven, y ahora es lo importante, sirven siempre y cuando estés en una situación bajo las mismas condiciones físicas, es decir, que lo puedas trasladar. ¿Entendéis ahí lo de cuando he dicho es despreciable la viscosidad, estamos hablando del drag cuadrático, etcétera, etcétera? Estamos hablando de las mismas condiciones físicas en un problema y en el otro, en un planeta y en el otro. Si uno cambia eso, estás cambiando y estás analizando 2 problemas diferentes. La cosa es el mismo problema en muchos sitios. Pero si en este caso tenemos que analizar otro valor adimensional, o sea, tendrías entonces, claro, en ese caso ya podéis sacar la memoria y decir, imaginaos que añado, o sea, que tendríamos, a ver, que no se me olvide ninguno, G, Rho, van 5, Mu, 6. Entonces uno diría, uno ya. O sea, uno es el que os permito de memoria. El de memoria significa que uno lo usa tantas veces que ya no está pensando en cómo conseguirlo. El número de Reynolds. Es decir, que tendríamos una función, yo que sé, h, y esa. En eso se ha transformado mi problema. Y entonces, ahora, claro, viene, exacto, o sea, a ver, perdona que te haya interrumpido, me pasa muchas veces, lo siento. Es que para que las situaciones sean dimensionalmente similares, iguales, te tienes que asegurar no de que uno de ellos sea igual en ambos, sino los 2 simultáneamente. Que el número de Reynolds y el diámetro adimensional sean lo mismo en
la Tierra que en Marte, sería en ese caso. Claro, ya no es tan fácil como intenté comentaros y poner como ejemplo lo del barco, porque si tú cambias en uno algo, estás modificando también el otro número, es decir, que para hacerlos iguales no siempre es posible, a veces no es posible, fue mi comentario. Cuando buscas qué pasa con un submarino atómico, ahí, ¿no? Una cosa que cueste mucho dinero, que cueste, yo qué sé, esos deben costar, yo creo que sí costarán 1.000 millones de dólares cada uno de esos. Cada cacharro de esos cuesta, si no me he quedado corto, O sea, ahí va todo lo mejor de la humanidad y todo lo peor, iba a decir, en conocimiento, es un ejemplo típico que pongo, es un submarino atómico. Eso es donde lo más que ha llegado uno a conseguir mentalmente, lo ha metido en un cacharro de esos. Claro, entonces tienes que hacer pruebas antes de construir un cacharro de esos que te resulta muy caro. Tienes que hacer modelos. Tienes que utilizar el análisis dimensional. Y no siempre es posible en el modelo a prueba a escala que estás utilizando que lograr que sea en esa situación dimensionalmente igual a la que va a ocurrir en la realidad. Si te da información, sí lo puedes usar, pero a lo mejor no se traslada tan rápido. Muy bien, yo creo que ya es suficiente. Vamos a terminar el del cohete, porque si no, no me da tiempo, que son 53. Pensad y me ponéis preguntas. Algunos de vosotros, sí, este comentario, algunos de vosotros habéis visto el vídeo antes de esta mañana, porque me lo habéis comentado. Alguno me ha comentado, oye, en ese vídeo, en días pasados, en semanas pasadas, tal, alguno me ha hecho, o sea, que eso ya lo sé, que entre vosotros hay gente con interés y que cuando dije aquí, y sin decirlo yo, lo había visto. Pero ahora, para aquellas personas que lo han visto, quizás se den cuenta de verlo, es como a entenderlo todo. O sea, que entender significa lentitud, significa ir paso a paso lentamente, a ver si eso es verdad. Lo mejor es con otro ejemplo de lo mismo y a ver si uno lo ha entendido. Por eso lo he puesto. Podría haber puesto otro más diferente. Incluso podría poner el del examen, que ya está puesto, si uso uno de esos. Es decir, que tengo ahí ya más interés en mostrar. Vale, cohete. Perdonad. Ya habíamos quedado en la conservación, es decir, que estábamos mirando unidimensional, era un movimiento rectilíneo, la componente diferencial de t. O sea, P en t más diferencial de t menos P en t para el sistema. Ya habíamos visto que esto, me voy a poner aquí, teníamos la masa del cohete, m sub c, más la variación de la masa del cohete por, como era la velocidad en ese tiempo t más diferencial de t del cohete, vamos a llamarle v es la velocidad del cohete, más la variación que se ha experimentado en la velocidad. Teníamos eso, más, esto era lo correspondiente al cuerpo del cohete, y teníamos luego lo que ocurría con el gas, la masa de gas expulsada, G, vamos a poner G, por la velocidad, masa por velocidad, que era V, la velocidad del cohete, menos la velocidad relativa de expulsión, teniendo en cuenta que el sentido ese sí no menos es que está tomado en cuenta en el sentido contrario a la velocidad a la que se mueve el cohete, lo cual es, bueno, es lógico. Si estoy pensando ahora en el paracaídas y en el rover, claro, lo que ponen los cohetes es justo en la dirección ahí la velocidad relativa cambia, tiene lo mismo, o sea, pensad que puede ser otra situación. Vale, menos la masa que tenemos en el tiempo t, vamos a ponerle masa de cohete, ya le quito el subíndice para escribir menos. Únicamente donde pongo la masa de gas pongo m sub g, m por v. Y aquí teníamos mv más v más m diferencial de v más diferencial de m diferencial de v
si queréis me pongo aquí este, menos mv ya directamente, y ahora el final, diferencial de m del gas por v menos diferencial de m del gas por u relativo. Y esto todo tiene que ser igual si se conserva el momento lineal, las fuerzas externas es cero, tiene que ser igual a cero. Este y este se me va. A ver qué se me va más. Teníamos una relación que la masa de gas era la variación en o sea, el gas que se está expulsando es menos la variación en el cuerpo del cohete. Eso quiere decir que tengo aquí menos todo esto. Este término con más, este término con menos, fla, 2. Luego me quedan este y me queda este final. Y ahora mirad, tengo m, diferencial de v, más diferencial de m, diferencial de v, menos diferencial de m del gas por u relativo igual a 0. Y ahora hago el intervalo de tiempo infinitesimal. Podría haber puesto deltas, finito. Aquí tengo, ¿de qué orden? Una vez infinitesimal, aquí dos veces, dos cosas infinitesimales multiplicadas. Por lo tanto, este término frente a los otros dos es despreciable, tiende a 0 más rápidamente. Es decir, que este también fuera. Es decir, que me queda que m diferencial de v, masa del cohete en el instante t, el cohete con lo que tiene dentro, por el cambio que está experimentando el cuerpo del cohete, va a ser igual a u relativo, vamos a poner el u delante, da igual. U relativo, la velocidad relativa de expulsión del gas respecto al cuerpo del cohete por el gas. Sí. Hombre, yo diría que un diferencial frente al producto de dos infinitesimales es donde no hay que buscar mucho en las matemáticas, o sea, simplemente utilizar la cabeza, es un doble infinitesimal. O si no, lo pones con deltas y haces el límite, y entonces dices ese límite tiende a 0 más rápidamente que los otros términos, total se va. Sí. ¿Perdón? ¿Este con este? Sí, perdona, ahí intenté. Cambié aquí el signo porque ponía esto, ¿no? O sea que aquí teníamos dm gas por v, pero claro, dm gas es menos dm y este término son el mismo, pero con signo cambiado más. Sí. Y yo no iba a entender el por qué por el dm gas multiplicabas v menos u RL y no por v más ¿Por cuál? ¿En qué término? El dmg por v arriba del Claro, estoy viendo cómo es el momento lineal total en ese instante. Momento lineal del cohete en t más diferencial de t, pero has expulsado un cuerpo, un poco de gas, que tiene una velocidad. ¿Cuál es esa velocidad respecto al observador externo? ¿Cuál es su momento lineal? La masa que tiene por su velocidad. Y esa es la velocidad que tiene respecto al observador. Vuelves, vale, muy bien, vuestro compañero, o sea, ahí es donde dice, bueno, pero estamos en temas diferencial de t, es picajoso, pero tiene razón, o sea, pon eso, ¿y qué vas a tener? Otro producto de dos diferenciales. Hago el mismo, o sea, que ponedlo y lo quitáis de igual manera que el otro. Bueno, y ahora simplemente, claro, tenemos la segunda ley de Newton, ¿no? Dividido por el tiempo, cambia, tendremos. Y esta es y ahora, ¿esta qué es? Para darle sentido físico a esta relación. Esta es la aceleración del cuerpo, o sea, del cohete en sí, ¿no? V es la velocidad que tiene el cohete en cada instante. Entonces tenemos la masa por la aceleración. ¿Qué aceleración va a experimentar? Masa es fuerza, ¿no? Tiene dimensiones de fuerza. Este va a ser el empuje que ejerce los gases al expulsar sobre el cuerpo del cohete. Es decir, el momento lineal total es 0. Pero claro, el momento lineal de una parte tiene que ser el mismo que el otro con signo cambiado.
Es decir, que si vais al espacio y tenéis esas son las dificultades de moverse en el espacio. Si tienen que hacer una reparación, les cuesta mucho. ¿Cómo logro yo moverme en un sentido? Bueno, pues quizás lanzando un martillo en el otro. Si lo lanzo en ese, entonces yo me muevo de tal manera que mi momento lineal no cambia. El momento lineal del sistema martillo-persona. Eso es lanzar martillos, lo que hace un cohete. Entonces, hay dos factores: la velocidad relativa de expulsión y a qué ritmo se está expulsando gas por el motor del cohete. ¿Cuántos kilogramos por segundo, cuántas toneladas por minuto está expulsando ese? Bien, mirad por favor en el capítulo 2 del Taylor, al final, en los problemas, hay unos pocos problemas que pone de rockets, de cohetes. Echadle un vistazo a esos problemas que vienen ahí. Y yo intentaré hacer uno, nada más. Aquí lo dejamos.